Doctor Cristian Ochoa Ojeda recibe un cordial saludo de parte de nuestro grupo de prácticas conformado por Milagros Chojana Cruz Trujillo, Mijail Félix Espinosa Salas e Iván Mejía Calle. En esta ocasión vamos a tratar el tema de EPOG en altura. Bueno, para empezar la exposición vamos a definir a la EPOG, también conocida como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que esta se va a generar básicamente por el humo del cigarro, los desechos de biomasa, ¿no? Esto en el epitelio bronquial, que va a, por la respuesta adaptativa e innata de nuestro sistema inmunitario, van a absorber primero por la innata, los macrófagos van a absorber el humo del cigarrillo, esto lo van a desintegrar y luego va a generar la producción que se acerque los linfocitos CD8, que esta ya pasaría a ser la respuesta adaptativa, y los neutrófilos, ¿no? Ambos van a provocar la destrucción de la pared alveolar, la hipersecreción de moco y la broncoconstricción de los pulmones. Esto por la patofisiología que vamos a ver aquí en este gráfico, básicamente que los macrófagos alveolares van a inducir a la producción de la interleuquina 8 y a los linfocitos T y B4, que son quimiotácticos para otros neutrófilos. También van a producir la proteína 1 quimiotáctica de monocitos, así como las interleuquinas 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas van a activar una ruta que van a incluir la MMP1, que es conocida como la colagenasa 1, y la MMP9, que es la gelatinasa B. Estas van a destruir la pared alveolar, y por lo cual el humo del cigarrillo va a activar las células epiteliales para producir, en este caso, las TGF betas y las EGF, que son responsables de la producción de fibroblastos y mucina, ¿no? La mucina va a generar una sobreproducción de moco, como lo había mencionado más antes, y los fibroblastos pueden desencadenar una fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, estos son conocimientos que ya los tenemos claros. Basándonos en nuestro tema central, que es el EPOG en altura, tenemos que recordar también que el EPOG va a afectar a un grupo de edad cada vez más joven, lo cual representa el 3.2% en hombres y 2% en mujeres. Es una de la tercera causa principal de mortalidad en el mundo, y a pesar de ello existe una gran prevalencia de EPOG en los hombres de altura, pero se desconoce exactamente la relación o debido a qué factores se desencadena esto. Es importante que para hacer un correcto diagnóstico del paciente con EPOG en altura se debe tener en consideración los siguientes criterios, ¿no? Que el paciente utilice broncodilatador, también se debe de tener en cuenta el volumen inspiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital forzada que sea menor de 0.7, la relación entre ambas que debe ser menos del 5% del límite inferior normal, dependiendo de la edad. También es importante saber la edad media, el sexo, el porcentaje de tabaquismo, si el paciente actualmente fuma o no fuma, los antecedentes de tuberculosis, porque generalmente en nuestro medio peruano la gran mayoría de personas ha cursado, ¿no?, o ha tenido por lo menos contacto con personas con tuberculosis, y la altura en la que viven las personas, ¿no? En este gráfico se compararon las características demográficas y clínicas de los participantes que vivían a una altitud inferior a los 1300 metros con los que vivían a una altura que supera este límite. Se observó que los individuos con EPOG que vivían a una altitud menor tenían valores del volumen expiratorio forzado, la capacidad vital forzada y la relación entre ambas significativamente inferiores a comparación de los individuos que vivían
a una altitud mayor a los 1300 metros. También se analizó la saturación de oxígeno y se vio que era significativamente inferior en los individuos que vivían a mayor altitud. No obstante, la prevalencia de EPOC en altura era del 10% a comparación de las personas que radicaban en una altura a niveles del mar, ¿no? Bueno, en cuestión de la prevalencia de EPOC a gran altura, como lo había manifestado, las personas tienen, ¿no?, más prevalencia, un 10%, y esta es superior a la media mundial, como había manifestado, es de un 3.2% en hombres y 2% en mujeres. Existe entonces por lo cual una alta prevalencia de EPOC a alturas, y se puede relacionar con el HAPE, que esta podría ser una de las razones de esta prevalencia, ¿no? Esto por el cambio en la respuesta inmune innata, el aumento de la inflamación en los pulmones y el estado de estrés oxidativo. Otras posibles razones puede ser el oxígeno alveolar, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno arterial y la temperatura y la humedad. Recordemos que a altitudes elevadas existe mayor prevalencia de baja temperatura y de alta humedad, lo cual puede aumentar la sequedad de las vías respiratorias y reducir la calidad respiratoria, ¿no? Porque en este caso los alvéolos van a colapsar y van a afectar parte del lóbulo del pulmón al cual esté afectando. También tenemos que recordar que existe hipertensión pulmonar fisiológica en personas sanas que viven en altitudes altas. Así que tenemos que hacer un análisis a profundidad. Recientemente se ha relacionado a nivel genético que la metaloproteinasa de matriz 12 y el glutatión S-transferasa también podrían ser posibles factores de riesgo. En un grupo chino, en este caso del continente asiático, se encontró dos genotipos de delección, que son la GSTM1 y la GSTT1, en el cual se vio que aumentaban significativamente. Otro factor importante que tenemos que resaltar es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Lo cual va a desencadenar que no exista una buena elasticidad en los alvéolos, por lo cual va a ser uno de los factores más conocidos para desarrollar EPOC. Mayormente esto fue en personas europeas, debido a que se encontró mutaciones de tipo Z y también mutaciones en el alelo S. En este caso, los de tipo Z estaban principalmente en las áreas costeras nórdicas, y las mutaciones del alelo S causaban niveles moderados de alfa-1 antitripsina en plasma y eran más comunes en el sur de Europa. Bueno, los pacientes con EPOC también experimentaron hipoxemia nocturna, apnea del sueño frecuente y desregulación autonómica. Para ello, se pensó en un tratamiento que sería la oxigenoterapia nocturna, pues esta podría ser una forma viable de prevenir la hipoxemia grave, los trastornos respiratorios y los efectos adversos para la salud relacionados con la altitud en pacientes con EPOC durante estancias en altura. Para ello saqué este gráfico de un estudio que se realizó, en el cual se llevó a un grupo de personas a una altitud de 2048 metros. Pasaron 2 noches con placebo, que era el aire del ambiente. Se analizó la saturación nocturna media, que esta disminuía significativamente en ambas noches, y también se analizó el índice de apnea y hipopnea, que aumentaba significativamente. También hemos analizado la capacidad de ejercicio, que es la respuesta ventilatoria y el intercambio gaseoso en pacientes con EPOC con obstrucción leve a grave que residen en grandes altitudes. Tenemos que resaltar que la intolerancia al ejercicio, la desaturación y la disnea durante el ejercicio son características comunes en los pacientes con EPOC que se relacionan con la calidad de vida y la mortalidad.
en altitud, la presión barométrica va a disminuir y por lo tanto la presión de oxígeno inspirado y la presión de oxígeno arterial van a también disminuir, lo cual va a generar un aumento de la ventilación con la disminución de la presión arterial del dióxido de carbono, que este va a ser el principal mecanismo compensador que va a atenuar la caída de la presión arterial de oxígeno. También tenemos que evaluar la ventilación y la gasometría arterial durante el ejercicio en pacientes con EPOC. Bueno, en pacientes con EPOC más avanzado se vio alteraciones en la capacidad respiratoria y que estas eran pronunciadas y se acompañaban de hipoxemia, de saturación, ensanchamiento de las arterias principales, ¿no? que van a permitir la ventilación, y también se vio que existía una hipoventilación alveolar con una retención de dióxido de carbono. Para ello se les realizó una prueba de ejercicio en la cual la capacidad de ejercicio se evaluaba en un cicloergómetro. La prueba comenzaba con un periodo de descanso de 3 minutos, seguido de 3 minutos de pedaleo sin carga, con un aumento de carga progresivo por minuto hasta el máximo tolerado. Bueno, los resultados fueron de que la capacidad de ejercicio disminuyó a medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los pacientes con EPOC alcanzaron un volumen de oxígeno y una carga de trabajo más bajos en el ejercicio máximo a comparación del sonoro. Por ende, los pacientes con EPOC que residen a gran altitud van a tener para ello vamos a determinar que la población andina, esta atenuación de la respuesta ventilatoria hipóxica va a ser mayor y va a estar mediada por una reducción de la quimiosensibilidad de los receptores periféricos, a comparación de las personas que viven o radican en los lugares en altitudes a nivel del mar, pues ellos van a presentar una disminución progresiva de la capacidad de ejercicio, un aumento de la disnea y una hiperinsuflación dinámica, lo cual va a generar unas restricciones mecánicas restrictivas y anomalías en el intercambio gaseoso durante el ejercicio. En el EPOC moderado severo, en personas que residen en la altitud de Bogotá, se demostró que la administración de oxígeno durante el ejercicio aumentaba significativamente el tiempo de resistencia al reducir la demanda ventilatoria y mejorar el transporte de oxígeno y el rendimiento cardiovascular. Por ende, tenemos que analizar cuál es la respuesta cardiovascular que tiene nuestro organismo, ¿no? La hipoxia va a estimular los quimiorreceptores periféricos ubicados en los cuerpos carotídeos. Estos van a detectar la hipoxia y la persona va a incrementar su respiración, o también como nosotros lo conocemos como hiperventilación. Esto va a generar una activación del sistema adrenérgico en el sistema nervioso simpático, lo cual va a incrementar la frecuencia cardíaca y también va a incrementar el flujo sanguíneo. El gasto cardíaco va a aumentar y la presión arterial también va a aumentar. Entonces, la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio es menor a la altitud. Esto por la disminución de la sensibilidad barorrefleja y el aumento de la variabilidad de la presión arterial, siendo estos ambos marcadores de alteración de la regulación autonómica cardiovascular. La exposición aguda de pacientes con EPOC de moderada a grave a una altitud moderada dan como resultado un aumento clínicamente relevante de la presión arterial. Esto como resultado del aumento de la actividad simpática debido a la hipoxia intermitente y la alteración del sueño. La sensibilidad barorrefleja espontánea va a disminuir en la altura. Por ende, tenemos este cuadrito, ¿no?, que dice a una altitud de 1000 metros no va a haber efectos. A una altitud media de 2000 metros, los efectos en actividad física van a presentarse en las personas que realicen actividad física fuerte. En una altitud muy alta de 3500 a 5000 metros, los efectos se van a presentar en personas que estén en reposo o que también estén cursando con una actividad física pero leve. Y a una altitud extrema que supere los 5500 metros, el paciente prácticamente va a tener las dificultades para la subsistencia, ¿no? Bueno, la limitación del ejercicio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se debe a mecanismos fisiopatológicos estrechamente relacionados, como son el aumento de la resistencia de las vías respiratorias,
la limitación del flujo aéreo y la hiperinflación, el aumento de la carga muscular respiratoria, las anomalías en el intercambio de gases con hipoxemia y posiblemente hipercapnia y acidemia, la vasoconstricción hipóxica, que junto con la remodelación vascular inflamatoria van a conducir a la hipertensión pulmonar, a una disfunción muscular periférica, y la circulación sistémica de mediadores inflamatorios y trastornos metabólicos nutricionales y de composición corporal. El organismo se va a adaptar fisiológicamente a la altitud para reducir la hipoxemia causada por la menor presión parcial de oxígeno. Para ello, los sujetos sanos se adaptan a esta altitud principalmente a través de un aumento de la ventilación, por lo que su patrón de respiración en altitud es diferente del patrón a nivel. En estudios realizados que demuestran que las personas sanas a estas alturas aumentan la ventilación alveolar para atenuar la hipoxemia. Por ende, la presión arterial de dióxido de carbono va a rondar los 30 milímetros de mercurio y la presión arterial de oxígeno va a rondar los 63 milímetros de mercurio. En pacientes con EPOG, en comparación con las personas sanas, se va a dar un aumento de la ventilación minuto en reposo, que no se mantuvo adecuadamente en el ejercicio, así como una disminución del consumo de oxígeno pico. La respuesta al ejercicio en sujetos normales y en pacientes con EPOG en altura que superen los 2.640 metros y que la presión atmosférica sea de 560 milímetros de mercurio, se va a establecer diferencias, ¿no?, entre ambos pacientes con dicha enfermedad. En el ejercicio pico, la capacidad inspiratoria va a disminuir, la relación ventilación minuto y ventilación voluntaria máxima va a aumentar y hay una intensa hipoxemia. En comparación con los datos a nivel del mar en los pacientes con EPOG con pacientes sanos, es que la ventilación minuto reposo es mayor, hay mayor disminución de la capacidad inspiratoria durante el ejercicio y existe una hipoxemia que es más grave tanto en reposo como en ejercicio. En este cuadro podemos ver que una vez que el paciente cursa el pico máximo de ejercicio, empieza a disminuir, en este caso el volumen forzado expiratorio en un segundo y la capacidad vital forzada. En los pacientes con EPOG vamos a demostrar que existe una intolerancia al ejercicio determinada por la limitación ventilatoria en la hipoxemia severa, el aumento de la ventilación minuto en reposo, la mayor disminución de la capacidad inspiratoria y la gravedad de la hipoxemia durante el ejercicio. Estos van a ser las principales diferencias con los pacientes que tengan EPOG pero que vivan a nivel del mar.